Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pool Económico, el programa que desde hace 13 años analiza la industria aseguradora y financiera. Hoy hemos convocado a Gabriel Rubinstein, economista, consultor, enviado o representante del ministro Labaña. Cuando Labaña era ministro del Banco Central, fue enviado Gabriel Rubinstein. Y también fue director ejecutivo de la Bolsa de Comercio. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a analizar un poco la economía que viene, la economía del segundo semestre, porque ya lo que hay ya lo conocemos. Vamos a ver hacia dónde vamos. En un tuit tuyo decís, estamos en el peor momento, se ven todos los costos y muy pocos beneficios, que es lo mismo que dice el gobierno. Sí. ¿Cuáles son los beneficios que se supone que tenemos que empezar a ver a corto plazo? Bueno, digamos, unos beneficios son bastante nítidos, por ejemplo, la cosecha del próximo periodo, que ya se supone que es bastante mejor que la de por los beneficios que hubo para el trigo, para el maíz, un poquito para la soja, no así las economías regionales que están todavía muy de capa caída, pero en áreas sembradas de trigo ahí puede haber aumentos del 20-30%, entonces hay cosas que van a ser bastante claras. Y algún acomodamiento de los precios de los commodities un poquito mejor que hace unos meses, ¿no? Sí, en parte por la mala noticia de la sequía argentina en el caso de la soja, ¿no? Pero esa parte viene mejor. También podemos esperar que después de todo el arreglo con los holdouts y que hay más financiamiento de la economía argentina, eso se vaya traduciendo en más inversiones, más posibilidad de crédito de los bancos hacia las personas y las empresas. Entonces ahí debería haber más movimiento. Si no hay una noticia mala, digamos, eso de por sí debería garantizar mayor movimiento. También en la obra pública, que se frenó mucho, todo lo que es construcciones por la obra pública, que se pisó el gasto en el primer trimestre, bueno, el primer cuatrimestre, ahora empieza a mejorar y estamos previendo un segundo semestre de un gasto bastante alto y eso también alimentaría más movimiento económico, ¿sí? Y también está el mayor consumo en la medida en que se van emparejando los salarios con la inflación por las nuevas paritarias. Un periodo donde la inflación le ganó al salario, ahora vendrá un periodo donde el salario seguramente le va a ganar un poco a la inflación y eso va a redundar también en mejores posibilidades de consumo, más dinamización de la demanda interna por ese lado. Entonces yo diría más el ordenamiento macroeconómico en general que va a traer seguramente más inversiones, ¿sí? Que hace que para el mundo inversor el esquema que se viene sea más previsible y Cuando mejor. hablas de inversiones, hablas no de inversiones financieras o inversiones golondrina que vienen a aprovechar las altas tasas de interés en Argentina, sino de inversiones más en la economía real. Digamos. Hay de los dos tipos, incluso en la financiera también tenemos que distinguir inversiones golondrinas. A veces se habla de inversiones que vienen por muy poco tiempo para hacer alguna diferencia, por ejemplo con las LEVAC, pero en realidad hay inversiones financieras que una vez que vienen están más bien para quedarse todo el tiempo que se necesite hasta que el riesgo argentino baje lo suficiente, y por ahí están 1 año, 2, 3, 5, o sea que no tan golondrina. Pero sí, hay muchas empresas con más planes de inversión, lo que pasa es que eso demora. O sea, desde que se dio el cambio de ciclo hasta que se ve que el gobierno se va consolidando, algunas decisiones se van a tomar recién después de las elecciones del 2017, cuando para ver qué pasa. Si se consolida este gobierno. Si se consolida, o también si se consolida una oposición peronista moderada. Claro. O sea, hay inversiones que van a venir cuando piensen, bueno, acá las opciones son Macri o el peronismo moderado. Urtubey, por decir algo. Entonces recién ahí invertimos. Otros ya empezaron a invertir. Ahí tenés una gama muy amplia según la predisposición al riesgo, el mayor o menor conservadurismo que hay en los que tienen que tomar decisiones. Sí, el segmento de la economía donde vayan a... Y además que por más que tomes la decisión hoy, hay cosas que tenés
que por la ejecución de las inversiones tarda su tiempo. Entonces, a lo mejor algunos tienen que comprar un terreno, otros una máquina, otros recién comienzan a contratar operarios dentro de 6 meses. O sea, las inversiones en sí mismos requieren cierto tiempo. En un típico ciclo argentino, hoy estamos preocupados porque el dólar no se sabe cómo sostenerlo para que no se hunda abajo de 14, ¿no? El Banco Central está comprando. Antes teníamos problemas hace pocos meses de la escasez de divisas, hoy parece ser que llueven dólares, o por lo menos hay una presión bajista del dólar. Sí, bueno, yo creo que ahí hubo un comportamiento de la estrategia del Banco Central, creo que a mi juicio no fue la mejor. En su momento bajaron la tasa del 38 al 30 y en parte todo hace presumir que la bajaron para que no se produzca este fenómeno, que es la apreciación del dólar. O sea, la bajaron porque el dólar, para que no baje de 13 en ese momento. Después la subieron para que el dólar no pase de 16. Entonces, el gobierno por un lado parece decir, o el Banco Central, que no miran al dólar, o no quieren mirar al dólar, pero en la práctica las decisiones importantes las han tomado, o cuando el dólar bajó mucho, o bajó bastante, o cuando el dólar subió mucho. Claro, porque el riesgo del atraso cambiario con un dólar a 14 empieza a aproximarse ese famoso Y sí, tema, entonces ¿no? todo indicaría que deberían bajar la tasa, pero un poco el Banco Central dice, solo vamos a bajar la tasa según la inflación subyacente y la inflación de semana a semana. Pero ahí hay algunas contradicciones y problemas que va a tener el Banco Central, porque es muy probable que la inflación de los últimos meses de este año, que en la expectativa había bajado al 1,5, ahora suba. ¿Por qué va a subir? Porque los salarios en promedio van a estar subiendo 2,3% por mes con las paritarias últimas. Sí. Eso va a tirar la inflación un poquito para arriba. Entonces, ¿Por consumo? Por el hecho de que en la estructura de costos de las empresas va a ir incidiendo el costo salarial. Correcto. Y entonces en el IPC, en el índice de precios, la componente salarial es muy grande. Bien. Cuando vos lo medís como costo, tenés por un lado el salario, por otro lado el dólar, como los bienes importados, por otro lado las tarifas, que sabemos todo lo que subieron, y por otro lado los márgenes empresariales, ¿no? Como una estructura de costos, viendo al IPC como una estructura de costos. Y en ese caso, los salarios se empujan para arriba. Entonces, la inflación va a ser muy difícil que esté en 1,5 o 1, como dicen algunos en el gobierno. Va a estar más cerca de 1,7, 1,8. ¿No es un gran problema para el gobierno tener una inflación en el segundo semestre que no demuestre una baja? Porque el gobierno viene anunciando ese segundo semestre, como River, ¿viste? Viene anunciando el segundo semestre porque el primero le fue mal. Pero si el segundo semestre de una inflación todavía muy alta, va a ser una erosión política. Va a bajar porque tuvimos inflaciones del orden de promedio de 3,5, 4, un promedio y algunos picos de 6 o 7. Entonces va a bajar claramente, pero por ahí baja a 2 o un poco menos de 2. Yo creo que va a estar entre 1,5 y 2, no entre 1 y 1,5. Correcto. Entonces, en ese sentido, sí, va a ser como una especie de noticia no del todo buena porque va a bajar, no tan buena porque no baja lo suficiente. Pero era lógico, digamos, si el gobierno con estos niveles de paritarias no puede bajar tanto la inflación. Entonces ahí se produce el tema del atraso cambiario y demás que crea incomodidad. Ahora, después vienen los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, donde hay menos cosecha, menos liquidación de cosecha, que pueden ser más propicios para que suba el dólar. Y hay que ver al gobierno hasta cuándo va a dejar que suba el dólar, porque a mi juicio la banda que el gobierno aceptó en su momento de 13, 16 fue demasiado grande y creó desorden y creó una ola de remarcaciones. Después de 16 a 14, y entonces si bien el gobierno quiere ir rápidamente a un esquema que se llama metas de inflación, donde la variable importante es la tasa de interés, no se puede desconocer lo importante que es para Argentina el tipo de cambio. Entonces, cuando estás estabilizando una economía que querés que baje del 30% de inflación o llegó a picos del 40% hacia el 5%, el tema tipo de cambio hay que darle más bolilla, a mi juicio, de lo que el gobierno le da. Pero en la práctica el gobierno ha reaccionado cuando llegó a 16 y puso la tasa al 38. Entonces, hay una cierta volatilidad, un cierto manejo que yo creo que podría haberse perfeccionado, ¿no?
Correcto. Se viene un blanqueo de capitales. Primero quiero saber tu opinión sobre el blanqueo y segundo tu opinión sobre las perspectivas que podría tener este blanqueo en cuanto al ingreso, porque algunos hablan de 60.000, de 40.000, de 50.000 millones de dólares. Sí, ingreso, que también va a tironear el dólar para abajo, ¿no? Bueno, más bien se habla de esa cifra en términos de lo que se va a blanquear. Hay que ver cuánto se blanquea. Una vez que se ve cuánto se blanquea, o sea, en general yo diría que está bueno que se ofrezca un blanqueo, especialmente en estas épocas donde han cambiado las leyes en distintos países del mundo y ha habido bastantes blanqueos en varios países, en diversos países, para que la gente se ponga en orden. Entonces está bien que se haga. El monto a blanquear, hay que distinguir entre aquello que se va a blanquear, por ejemplo, una propiedad en Miami, que se blanqueará la propiedad, pero ahí la propiedad queda afuera, o fondos que queden afuera, que traigan los ladrillos, con el hecho de lo que entre al país, efectivamente. Sí. Ahí creo que más bien se está esperando 15 mil millones. Un efecto de ingresos y otro efecto de blanqueo externo, que lo que te van a hacer es pagar impuestos sobre ese... Claro, que hay que ver ahí justamente, si la tasa de blanqueo es muy alta, puede ser que mucha gente no quiera blanquear. Ahí va a haber que estudiar muy bien porque se está hablando de tasas de entre el 5% y el 15%. El gobierno no definió las tasas, no definió nada todavía. Pero si las tasas se van muy altas y hay gente que va a dudar de blanquear. Bueno, hacemos un corte y vamos al segundo bloque enseguida. Si pensás en un seguro para vos, pensás en nosotros. San Cristóbal Seguros, tu compañía. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. Continuamos en Pool Económico, estamos con el economista Gabriel Rubinstein. Gabriel, estábamos cerrando el tema que veníamos hablando del blanqueo. En general, la perspectiva sería, desde tu opinión, que hubiese una tasa de ingreso a blanqueo baja, o como se está hablando y vos mencionabas, de tasas que pueden ser del 10%, del 15%, del 8%, bueno, ahí el gobierno... para los que no traigan el capital. Bueno, ahí el gobierno va a tener que definir qué prefiere, si ampliar el blanqueo o si mostrar un cierto castigo al que blanquea respecto al que cumplió normalmente, ¿sí? Sí, dice que va a haber incentivos paralelos a los cumplidores, digamos. Sí, hay que ver, ahí no sé qué incentivo van a encontrar, porque los cumplidores, el gobierno tiene un déficit muy alto, así que no creo que haya demasiado incentivo para los cumplidores. Entonces yo creo que es cierto que, digamos, el gobierno me parece que debería privilegiar a aquellos que traigan el dinero por cierto tiempo y cobrarles una menos tasa, por ejemplo, a partir de comprar bonos, hasta incluso puede facilitarles que los costos impositivos estén incluidos en el mismo precio de los bonos, de manera que se paguen en cuotas. En fin, puede haber incentivos para los que compren bonos del gobierno, o bonos o dinero destinado, por ejemplo, a proyectos de construcción o energías renovables, etcétera, y menos incentivos para aquel que tenga una propiedad que la blanquea, pero que solamente va a pagar un impuesto, ¿verdad? Ahora, si se le va la mano con eso, decíamos, si alguien le dice, bueno, si blanqueas tu propiedad en Miami, pagas 15%, hay gente que va a decir... La va a esconder abajo de la tierra. Claro, porque también hay que ver que los sistemas de información... ¿Cómo son? No son a veces automáticos y tampoco abarcan los activos no financieros. O sea, claro, si bien hay una tendencia a blanquear todo, porque en cualquier momento puede haber un problema, hay gente que no tiene tanto incentivo, porque si una propiedad en Miami, un nombre de una sociedad, hasta que se rastree, eso puede nunca rastrearse. Entonces, si es muy caro, a lo mejor hay gente que prefiere y no la ha blanqueado. Igual sí hay que decir que hay una tendencia mundial, universal, hacia el
la fiscalización de todos estos bienes ocultos. Sí, pero ¿no? hay que ver que una cosa es lo financiero estrictamente, que eso es muy fuerte la tendencia al blanqueo, porque todas las operaciones financieras están siendo completamente cruzadas entre todos los países, y algo que no sea financiero, que yo digo una propiedad o algo que no sea financiero, que no pase por un circuito financiero, sí, entonces tenga menos probabilidad de ser detectada. tal cual. Hablemos un poquito o analizamos un poquito cuál es el actual modelo económico. Porque yo me acuerdo cuando comenzó el gobierno de Kirchner se decía que no había un modelo económico y los economistas siguieron diciendo eso durante casi los 12 años. ¿Cuál es el modelo económico? ¿De dónde va a sostener Macri la economía actual para que crezca, para que se desarrolle? ¿Cuáles son esas? Sí, yo igual te diría que un poco en mérito a Néstor Kirchner, durante el primer tiempo, especialmente mientras Lavagna era el ministro de Economía, en realidad era una economía bastante sana macroeconómicamente. Se habían fijado metas fiscales positivas. Yo trabajaba con Lavagna y estábamos... Los famosos superávit gemelos. Sí. Y la preocupación era qué hacer con los dólares. Estábamos trabajando en la idea de hacer un fondo anticíclico para que Argentina pueda invertir activos incluso en el exterior. O sea, tal era la idea de que había que cuidar... Las reservas estaban creciendo. Claro, aparte había superávit fiscal. Sí, ahora sí, después, si todo el gobierno va bien, en 2019 igual vamos a tener déficit fiscal, cuando en el 2004 había un superávit fiscal bastante importante. O sea que es bastante dramático lo que hizo el último periodo de Néstor Kirchner y lo que hizo especialmente el periodo de Cristina Kirchner, para dilapidar lo que se había logrado en el 2004 por el propio gobierno de Kirchner. Entonces yo te diría que en ese momento había un modelo relativamente bastante sano, que incluso la inflación llegó a ser 4 o 5% anual, la economía crecía 7-8%, o sea que en realidad todo iba bastante bien. Yo creo que la ambición, la angurria, la falta de idoneidad después del gobierno de Cristina hizo que todo eso se fue al demonio. Está bien, el modelo era sano, pero tenías los commodities creciendo constantemente de precio. Tenías a Brasil, que era una locomotora en ese momento, que estaba también en crecimiento. Hoy eso no existe, tenemos todo eso para atrás. De todas maneras, yo diría que principal, un poquito pensando más en la audiencia y no entrar a un tema técnico, es normalizar la Argentina, es volverla a un país normal. Es decir, que es un país normal, un país con baja inflación, con incentivos al crecimiento económico para que las empresas inviertan, o sea, es una apuesta, llamémosle, al capitalismo o a la inversión privada, que no sea todo dependiente de lo público, una economía con baja inflación y con bajo déficit fiscal. Como la herencia es muy mala, de un déficit fiscal altísimo, eso se hace gradualmente. Recomponer los precios relativos también de una manera sensata, porque llegamos a esta insensatez que obligó a megas tarifazos y aún así es gradualista. O sea, esa es la magnitud del desequilibrio. Entonces, yo diría, hay una decisión del gobierno de ir hacia un país normal, que puede ser al estilo Chile, o al estilo, digamos, mismo de Uruguay, o al estilo de Colombia, Perú con sus matices, o al estilo de países que pueden ser más modelos como Australia, Nueva Zelanda, y entonces que Argentina sea nuevamente un foco de atracción a la inversión, y que podamos crecer y crear empleo genuino. Entonces Perfecto. Yo creo que es un tema de... No es tan ambicioso ni tan difícil, es cuestión de que nos fuimos demasiado, volcamos demasiado, ¿no? Tal cual. Bueno, Gabriel, ojalá que así sea, que vayamos por un buen rumbo. Muchas gracias por la participación en Puro Económico. Nosotros vamos a un corte y volvemos con Paulina Reinstein.
Último bloque de Pool Económico, ahora estamos con Paulina Reinstein. Hola Paulina. Hola, ¿cómo andás? ¿Bien? Paulina es titular de Excelencia y Management, de la consultora de recursos humanos Excelencia y Management. Decime Paulina, ¿cuáles son hoy los perfiles que están más requeridos, digamos, en el mercado asegurador? Mira, nosotros estamos teniendo, por suerte, bastante trabajo y los perfiles que más se están requiriendo, como vos bien decís, son, por ejemplo, ejecutivos de cuentas internacionales, también actuarios, tanto seniors, semi-seniors. Eso es un clásico. Los son actuarios clásicos, siempre pero escasean. sí, escasean, pero te voy a dar un dato con respecto a los actuarios que nos hemos sorprendido, porque muchos, si bien escaseaban, ya no escasean tanto, Y además, lo sorprendente es que están por ahí en otras áreas, industrias y demás, haciendo tareas relacionadas al tema actuarial. Y lo sorprendente es que, bueno, cuando nosotros los convocamos, todos quieren trabajar en seguros, o sea, así que les interesa las propuestas. ¿Se les paga bien un actuario en seguros? Sí, se les paga bien. Y por el otro lado, no es, además del tema económico, lo que les interesa también es el desarrollo que van a tener en la organización, qué valor van a agregar, porque para hacer un cambio, generalmente están bien ubicados ellos. Lo que sí... ¿El idioma? El idioma es importante. El tema del inglés es un idioma que es el idioma requerido. Te digo que hoy están muy exigentes en las compañías porque tienen que pasar un examen de no menos de una hora, o sea, se hace la entrevista en la compañía después de pasar por la consultora, ¿no? Y en esta entrevista, bueno, se ven todas las actitudes, la parte técnica fundamentalmente, pero se ha agregado que el tema de la evaluación del inglés, que es muy requerido, es evaluado mínimamente en una hora y un examen muy extenso. O sea que es indispensable para el actuario tener un buen nivel de inglés. En general, o sea, hoy te diría que tiene que ser un bilingüe, hablar, poder escribir y bailar. Y también, además bailar y además por el otro lado hacer informes en inglés también. Ejecutivos de cuentas de grandes riesgos. Sí. ¿Qué me puedes decir? Bueno, mira, esos justamente estuvimos hace muy poquito en una búsqueda de estas, encontramos perfiles muy buenos también y también otra de las características es, lo cual a veces se hace difícil, pero esta vez lo pudimos superar, otra vez el tema del inglés. Muchas veces ellos tienen que relacionarse con personas que vienen del exterior a trabajar en las compañías de distintas y que solo hablan inglés en algunas características. Entonces es otro requisito muy importante y también son evaluados, además de la parte técnica y comercial. En inglés, totalmente. Pero acá tienen que también hemos buscado bilingües, o sea, no es solo escribir, sino que puedan manejarse con total fluidez. Muchos han hecho posgrados en el exterior y demás y eso ayuda, ¿no? ¿Otros perfiles requeridos? Mira, siniestros de malas praxis es otro perfil requerido. Digamos, también nos han dado muchos en el área contable, ¿no? Ya sea de impuestos, auditoría, que hay perfiles muy buenos en la parte de auditoría específicas de seguros, ¿no? Los cuales no hay tantos, pero hay que poder encontrarlos. Gerencias de siniestros, gerencias generales para brokers o otras líneas y, bueno, gerencias comerciales. Hoy estamos con distintos perfiles bastante exigentes las compañías y nosotros también en las evaluaciones. ¿Hay mucha rotación en ese campo, gerencias? No hay tanta rotación, no. Lo que sí, lo que hemos notado que se han ido perfeccionando y hay perfiles muy interesantes en cada una de las rubros que te comenté, áreas, ¿no? Por ahí, en el área de mala praxis, habría que observar un poco más y caución vuelve ahora nuevamente a tener cierta importancia, porque había estado bastante, por lo tanto, es requerido perfiles que estén básicamente ejerciéndolo actualmente, ¿no? Y con mucha experiencia. Mínimamente en estos perfiles yo te estoy hablando de experiencia de 5 a 10 años, ¿no? En todos los que he mencionado. ¿Qué pasa con...? Bueno, sé que es complicado el tema para la gente mayor, digamos, gente de 55 años o más, conseguir empleo
en compañía de seguros. ¿Qué está pasando en este segmento? Mira, con respecto a esto te tengo que decir que también veo cosas favorables, ¿no? Hoy estamos muy positivos, ¿no? Súper optimistas. Sí, no. Hemos hecho últimamente algunas búsquedas relacionadas y nos hemos sorprendido que las compañías les interesa, en muchos casos, personas que superen por ahí los 55. Y te doy un caso en especial, o varios que he tenido. Dado que nosotros tenemos la consultora hace más de 27 años, hay perfiles que nosotros hemos entrevistado por ahí cuando tenían 28, 30 años. Y ahora volvieron con 50 y pico. Sí, 55, 58. Lo que acá sorprende es que en muchos de estos casos mantienen intacta su pasión por tanto la parte técnica, lo ves en el brillo de los ojos, en cómo se comunican, con una experiencia en las ganas. Extraordinaria, 20 años. Además de todo lo que hemos dicho, agregan la experiencia. Por lo tanto, en estos casos no es difícil que ubiquen rápidamente. Hay varios casos que han entrado hoy en posiciones de gerencias, en gerencias generales, y realmente te digo que sorprende y producen contagio su pasión, ¿no?, por seguros. Si tuvieses que hacer un análisis de las aseguradoras en los últimos 2 años, ¿incrementaron sus dotaciones de personal o las disminuyeron o tienden a mantenerlas? ¿Hubo alguna movilidad ahí que vos detectaste? Mira, lo que nosotros hemos observado es que hay como un acomodamiento, ¿no? En perfiles, como son perfiles tan específicos, cuando alguien se va, hay que reemplazarlo. Entonces, la movilidad no es lo que observan mucho es cómo retener al talento, porque tener que formar a alguien en un riesgo específico, como los que te estoy hablando, muchas de las compañías ofrecen, como te dije, el inglés y otros temas que hacen, que van armando al perfil, y realmente si se les van, nosotros con tiempo, a veces nosotros estamos haciendo búsquedas porque sabemos que alguien quizás va a hacer, no sé, a hacer un posgrado en el exterior, o se va, entonces 6 meses antes nos empiezan a pedir ese perfil. ¿Cómo están las remuneraciones en el sector asegurador respecto a otras industrias? Por ejemplo, estuve leyendo una nota sobre los bancos que tienen excelentes remuneraciones, los empleados en términos generales. ¿Cómo está el sector asegurador? Mira, siempre hubo una diferencia entre bancos y seguros y la sigue habiendo, ¿no? Pero hay perfiles donde hoy son muy reconocidos. Los que yo te comenté en esta no tienen buenos salarios, digamos. Son personas que hace bastante que están en el mercado, han sabido hacer su trayectoria, y eso ha hecho que realmente se nivelen. Lo que sí hay diferenciación. Paulina, nos tenemos que ir. Te agradezco muchísimo. Nos vemos para la próxima. Nos vemos en la próxima. Te agradezco muchísimo haber participado en Pool Económico. Hasta la semana que viene.